En este día de reposo, nuevamente nos encontramos aquí, listos para estudiar una nueva parashá, un nuevo estudio de la Torá. Cada semana traemos a ustedes por medio de este canal un estudio basados en la parashá que corresponde a la semana. En esta ocasión, la parashá número 17, que lleva por nombre Yitro o Yetro. Esta parashá comprende del capítulo 18 al capítulo 20 del libro de Shemot. Y en este estudio, como ven en la intro, donde encontramos a Yeshua como un tesoro entre los versos de la Torá, pues vamos a darnos hoy la oportunidad de poder reflexionar y de poder escudriñar las escrituras acerca de lo que Yeshua habló y dijo con respecto a las palabras de la ley. Por eso la enseñanza de hoy lleva como título Yeshua, la Torá viviente. Y es porque vamos a basar nuestro estudio hoy en el capítulo 20 del libro de Shemot. Un capítulo muy conocido, ¿no? El capítulo 20 del libro de Shemot, ¿qué tiene consigo? ¿Ah? ¿Ah? Las palabras. No, las palabras, los 10 mandamientos. No, el Shema está en Deuteronomio 6. Así que hoy vamos a centrarnos en el capítulo 20, versos 1 al 17, donde están las 10 palabras, y vamos a hacer un paralelismo con respecto a lo que Yeshua mencionó acerca de estas palabras, de estos mandamientos, entendiendo el principio que él habló acerca de si le creyeran a Moisés, me creerían a mí, porque de mí escribió Moisés. Así que en eso nos centraremos el día de hoy. Así que acompáñenme a orar y juntos escudriñemos las escrituras. Padre bueno, te damos gracias, Señor, en esta mañana, porque una vez más nos das este privilegio, Señor, esta oportunidad de reunirnos, de sentarnos a la mesa y disfrutar del alimento, Señor, que proviene de ti, Padre. Gracias, Rey bueno, porque nos nutres con tu palabra, Señor, nos instruyes en tus caminos, Padre, y hoy nos das esta oportunidad de buscar tu rostro, Padre. Guíanos a través de tu palabra, Señor, enséñanos, instrúyenos, Padre. Habla a nuestros corazones, Señor, no nos dejes extraviar, no nos dejes perder, Señor, y que tu palabra, Padre, hoy cumpla el propósito por el cual tú la envías, Señor. Gracias, Rey bueno, te doy por mis hermanos, por la disposición que hay en sus corazones de buscarte, Señor, por el anhelo que tienen, Señor, en sus vidas, Padre, de conocerte. Guíanos a todos a través de tu palabra, Señor, y derrama sobre nosotros espíritu de sabiduría, de inteligencia, de entendimiento, Señor. Y que hoy tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Padre, y pueda llevar el fruto que esperas, Señor. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, por los méritos de Yeshua, nuestro Mesías. Amén. Familia, acompáñenme entonces a este estudio del día de hoy. Y vamos a arrancar con algo que Yeshua mencionó en el capítulo 5 del libro de Mateo, en el verso 17 al 20. Y abran sus Biblias allí todos, eso sí, muy bien, ahí, no, Mateo, eso, más ahí, eso, ahí, muy bien. Ahí donde está Mateo, ¿sí? Después de Malaquías, el siguiente libro es Mateo. Ahí podemos encontrar, sí, en esa Biblia, no, en la otra, claro, en esa Biblia. Ahí puede arrancar, ahí, sí, eso, Samuelito, en esa, ahí, eso, muy bien. Es que aquí están, hay unos que no saben dónde están los pasajes, entonces por eso les voy guiando dónde están las citas bíblicas. Pero dice Mateo 5, del 17 al 20, no penséis que he venido a abrogar la ley o los profetas, no he venido para abrogar, sino para cumplir.
Porque de cierto os digo que hasta que pasen el cielo y la tierra, ni una jota ni una tilde pasarán de la ley hasta que todo se haya cumplido. De manera que cualquiera que quebrante uno de estos mandamientos muy pequeños y así enseñe a los hombres muy pequeños será llamado en el reino de los cielos. Mas cualquiera que los haga y los enseñe, ese será llamado grande en el reino de los cielos. Porque os digo que si vuestra justicia no fuere mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y esta es una premisa que estaremos revisando el día de hoy, porque si nos damos cuenta, nuestro Mesías dice que Él no vino a cancelar, a abrogar, a quitar la ley o los profetas, sino que vino a cumplirla. Y nos manda a que enseñemos como grandes los mandamientos, que no menospreciemos ninguna palabra de la ley o los profetas, sino que así enseñemos a todos. Y dice, porque si vuestra justicia no fuese mayor que la de los escribas y fariseos, no entraréis en el reino de los cielos. Y aquí está hablando acerca de la manera de vivir, ¿no? Los escribas y fariseos, hombres que observaban la ley, que la guardaban, eran hombres muy dedicados a hacer la voluntad del Señor conforme a los mandamientos, y Yeshua dice, vuestra justicia debe superar la de los escribas y la de los fariseos. Así que es una instrucción que el Mesías nos da para que ahondemos en la ley, en los profetas, la entendamos, la comprendamos, pero también la vivamos, ¿no? Y nos esforcemos porque esa ley sea vida en nuestra vida. Así que aquí Yeshua nos habla en el capítulo 5 de Mateo acerca de la permanencia de la ley, ¿sí? De lo que es, según decía David, que la ley del Señor está firme en los cielos, permanece, es eterna. Así que, según lo que nos dice el Mesías acá, no hay que dejar de guardar la ley, no hay que dejar de guardar los mandamientos, antes bien guardarlos y enseñar a otros a que los guarden. Así que, partiendo de este punto, es que vamos a ver la relación entre las palabras de Yeshua y las 10 palabras que se encuentran en Éxodo 20, en Shemot 20, donde aparecen los 10 mandamientos. Así que acompáñenme de una vez al capítulo 20 del libro de Shemot y compartamos juntos de este estudio. Dice el capítulo 20, versículo 1 de Shemot: y habló Elohim todas estas palabras diciendo. Y aquí arranca lo que conocemos como los 10 mandamientos, que ya hemos revisado en varias ocasiones y entendemos que son 10 palabras que reúnen en su compendio lo que representa la ley del Señor, ¿no? La ley de principio a fin. En lo que Yeshua, ahora en un rato les pasaré esa cita, donde Yeshua nos dice que en eso se resumen la ley y los profetas, ¿no? En el amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a nosotros mismos. Esto es interesante porque ver lo que hay entre estos versos del capítulo 20 de Shemot nos lleva a entender eso, que el fin de todo es amar a Dios y a nuestro prójimo, porque de eso se tratan estas 10 palabras, de nuestra relación con el Señor y de nuestra relación con nuestro prójimo. Así que entremos en materia de una vez y veamos qué dice la Escritura con respecto a el primer mandamiento. Entonces, dice, arranca la primera palabra diciendo: yo soy Yahweh tu Dios, que te saqué de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Y esta es la primera palabra. Recordando al Señor a Israel, diciéndole: yo soy el que te sacó de la tierra de Egipto y no puedes tener otro Dios diferente a mí. Y con respecto a esto, los estudiosos de la palabra recuerdan a Yeshua haciendo referencia a este mandamiento en algún momento de su vida. Hace referencia en algún momento de la vida Yeshua cuando dice: yo soy el Señor tu Dios que te saqué de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí. En algún momento Yeshua menciona estas palabras, en algún momento Yeshua hace referencia a estas palabras. ¿Alguno recuerda? ¿No? ¿Ah?
No, no. Exacto, pónganme, estamos atentos, ¿no? Cuando tiene la tentación con el enemigo, con Satanás, vamos a Mateo 4:10. En Mateo 4:10 aparece Yeshua en una circunstancia un poco particular y una ida al desierto, un ayuno de 40 días, ¿cierto? Allí en el desierto, en el que al final de este tiempo es probado por el diablo. Y en una de esas pruebas el diablo se le manifiesta y le dice, Mateo 4, 8, dice, otra vez le llevó el diablo a un monte muy alto y le mostró todos los reinos del mundo y la gloria de ellos. Y le dijo, todo esto te daré si postrado me adorares. Entonces Yeshua le dijo, vete, Satanás, porque escrito está. ¿Qué escrito está? Al Señor tu Dios adorarás y a él solo servirás. Y el diablo entonces le dejó y aquí vinieron ángeles y le servían. Así que aquí Yeshua en este pasaje de la prueba que tiene en el desierto, al término del ayuno que estaba haciendo, comenzando su ministerio, la prueba es, te daré todos los reinos del mundo si te postras ante mí y me adoras. Y él recuerda, o le hace alusión, o le cita este pasaje de la Torá, donde habla acerca de no tener a otro Dios diferente al Señor, ¿no? Con esto, afirmando lo que les mencionaba ahora en Mateo 5, que Yeshua dijo, no he venido a abolir la ley ni los profetas, no he venido a abolirla, sino a cumplirla. Así que el mismo Yeshua, con respecto a esta primera palabra, la recordó, la citó y la vivió. No tendrás dioses ajenos delante de mí. Así que para los que toman apuntes, pues ahí está una referencia directa a este primer mandamiento, a esta primera palabra. Versículo 4 al 6 está la segunda palabra que dice, no te harás imagen ni ninguna semejanza de lo que está arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas ni las honrarás, porque yo soy Yahweh tu Elohim fuerte y celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman, ¿y qué? Y guardan mis mandamientos. Así que en esa segunda palabra de no tener imagen ni ninguna semejanza de lo que se ha creado, de lo que está arriba en el cielo o abajo en la tierra, Yeshua enfatizó con respecto a la adoración y con respecto al servicio al Señor, que cómo se debería hacer. ¿Alguno recuerda? Cuando él habla acerca de cómo debemos adorar al Señor, cómo debemos servirle, cómo se debería hacer. Viendo imágenes, siguiendo ídolos o cómo. En espíritu y en verdad. ¿Eso a quién se lo dice? ¿Recuerdan? ¿No recuerdan a quién le dijo eso? ¿Yeshua? No. ¿Recuerdan a Yeshua sentado en el pozo? Este monte, este pozo aquí, ¿dónde debemos adorar, Señor? ¿En Samaria o en Jerusalén? Le dice, mujer, ustedes adoran lo que no saben, nosotros adoramos lo que sabemos, ¿cierto? Pero vienen días en los que ya no se adorará ni en este monte ni en Jerusalén, sino que Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Dice Juan, vamos al Evangelio de Juan, capítulo 4, versículo 23. Y dice, 23 al 24, mas la hora viene, dijo Yeshua a la samaritana, mas la hora viene, y ahora es, cuando los verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad. Porque también el Padre tales adoradores busca que le adoren. Dios es espíritu y los que le adoran en espíritu y en verdad es necesario que le adoren. Así que mira la relación aquí. La segunda palabra, no te harás imagen ni ninguna semejanza y no te inclinarás a ella ni las honrarás ni las adorarás, ¿no? Aquí es donde hallamos esta relación directa a lo que Yeshua le dice a la samaritana. Y es, no adorarás al Señor postrándote ante ninguna imagen o incluso en algún lugar en específico, sino que vienen días en los que adorarán aquellos verdaderos adoradores al Señor en espíritu y en verdad. No ante ninguna otra cosa, sino
en espíritu y en verdad. ¿Y qué representa adorar al Señor en espíritu y en verdad? Esta semana veía una publicación ahí de alguien y decía que adorar al Señor en espíritu y en verdad no representa o no significa que cantes bien y cantes música de adoración, ¿sí? En realidad, adorar al Señor en espíritu y en verdad, ¿qué es? ¿Ah? Una entrega total, una vida. ¿Qué más es adorar al Señor en espíritu y en verdad? Buscarlo, ¿qué más? Padre, la frase de Abraham cuando le dice al siervo, quédate aquí, iremos, adoraremos y volveremos. Y lo va con Isaac al monte a hacer. Abraham le dice a sus siervos, les dice, cuando va a sacrificar a Isaac en el monte Moriah, le dice a sus siervos, iremos, adoraremos y volveremos. ¿Qué iba a ir a hacer Abraham? Sacrificar a su hijo. En ese orden de ideas, ¿qué iba a hacer? Obedecer. Amén. La adoración en espíritu y en verdad no es a mi manera, no es como yo lo quiera hacer, sino a su manera. ¿Cómo es a su manera? Pues como Abraham, iremos, adoraremos y volveremos. Obedeceré a las palabras de mi Dios que me dijo, ve y sacrifícame a tu hijo en el monte. Eso es una adoración genuina, ¿sí? Obviamente nosotros, digamos que en nuestro léxico y en nuestra costumbre, pues decimos vamos a entrar en un tiempo de adoración. Y para nosotros eso es orar o cantar música, ¿cierto? Incluso se ha denominado a la adoración como un género de música que es un poco más suave que el género de música de alabanza, ¿no? Digamos que en la música para el Señor, para Dios, está la música de alabanza que es la jocosa y la de adoración que es la suave, ¿no? Pero en realidad ambas terminan siendo adoración al Señor y no solamente eso, la adoración trasciende ¿a qué? A una vida en obediencia, a una vida en santidad, en espíritu y en verdad. Esa palabra verdad que en hebreo es emet hace referencia a la ley de Dios, a sus palabras, ¿no? A que la adoración al Señor debe ser consecuente a la vida que vivimos, ¿no? Entonces, vienen días en los que el Padre buscará adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. O sea, vidas entregadas, obedientes y no es que voy a adorar al monte tal o voy a adorar al templo tal. No, la vida entregada, la vida que se humilla, que se somete a la voluntad del Señor, es una vida que adora a Dios en espíritu y en verdad. Así que, con respecto a este segundo mandamiento, Yeshua nos enseñó algo más, eh, eh, nos abre un poco más el entendimiento con respecto a la adoración. Y es, recalcan, obviamente, a las imágenes no te les postrarás a nada creado diferente al Señor. Pero incluso si se tratara de un lugar, el Señor busca en los postreros tiempos a aquellos que le adoren en espíritu y en verdad, sin importar el lugar en donde estén, ¿no? Nosotros digamos que con respecto a la tierra de Israel estamos muy lejos, muy distantes. Pero aquí, estando donde estamos, podemos adorar al Señor en espíritu y en verdad. Y la adoración que profesemos a Él, que elevemos a Él, puede subir como olor fragante si es que nuestra vida es consecuente a sus palabras, a su voluntad. Si no, pues estando en Jerusalén o estando aquí o estando en donde sea, nuestra adoración no va a servir. Amén. Ese es con respecto al segundo mandamiento o a la segunda palabra. Pero vamos al tercero, capítulo 20, versículo 7. Dice, ¿cuál es la tercera palabra? No tomarás el nombre de Yahweh tu Elohim en vano, porque no dará por inocente Yahweh al que tomare su nombre en vano. Esa es la tercera palabra, o lo que se conoce hoy en día como el tercer mandamiento de los 10. Y Yeshua, con respecto a esto, enfatizó en la importancia de la honestidad y de la integridad en nuestras palabras, en nuestro hablar. Y veamos qué dice Mateo 5, 33 al 37. Dice
Además, habiendo oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, sino cumplirás al Señor todos tus juramentos. O sea, haciendo referencia a esto, ¿no? El mandamiento de no tomarás el nombre del Señor tu Dios en vano es cuando pongas el nombre en medio, el nombre del Señor en medio de tus palabras, cúmplelas, hazlas, ¿cierto? Eso es no tomar el nombre del Señor en vano, ¿no? Es vive conforme a lo que Dios ha dicho, ¿cierto? Compórtate de esa manera y de este modo no tomarás el nombre del Señor en vano. Así que Yeshua dice, además habiendo oído que fue dicho a los antiguos, no perjurarás, o sea, no harás un juramento y lo incumplirás, sino cumplirás al Señor todos tus juramentos. Dice, yo les digo, por eso dice, pero yo os digo, no juréis en ninguna manera, ni por el cielo, porque es el trono de Dios, ni por la tierra, porque es el estrado de sus pies, ni por Jerusalén, porque es la ciudad del gran rey, ni por tu cabeza jurarás, porque no puedes hacer blanco o negro un solo cabello, pero sea vuestro hablar sí, sí, no, no, porque lo que es más de esto, de mal procede. Así que Yeshua aquí hace énfasis en algo y es, pronuncia verdad con tu boca, vive una vida en verdad, en justicia, en integridad. Y de esta manera no vas a tomar el nombre del Señor tu Dios en vano. ¿Por qué? Porque trasciende un poco más a el simple hecho de hablar, ¿no? Muchas veces nosotros tomamos el nombre de nuestro Dios en vano cuando decimos creer en Él, cuando decimos guardar, cuando decimos hacer, cuando decimos yo me llamo cristiano, me llamo judío, me llamo hebreo, me llamo de raíces, me llamo como sea, pero no vivo consecuentemente a eso que digo. Y en ese orden de ideas es que el Señor nos exhorta a que nuestro hablar y nuestro andar y nuestro vivir sea sí, sí o no, no, que seamos consecuentes. Así que trasciende mucho más de las palabras, trasciende a vivir, ¿cierto? A demostrar con hechos, ¿no? Muchas veces, si yo les preguntaré, ¿ustedes han tomado el nombre del Señor en vano? De pronto dirán, no, yo nunca he jurado en el nombre de Dios, o si lo he jurado, lo he cumplido, he hecho de la verdad. Pero cuando nosotros, por ejemplo, hacemos cosas indebidas, ¿cierto? O somos de mal testimonio a alguien con respecto a lo que decimos creer en Dios, pero testificamos completamente lo distinto, lo contrario, ahí estamos tomando el nombre del Señor en vano. Y dice la escritura en el capítulo 27 de Éxodo, de Shemot, no tomará por inocente al que tomare su nombre en vano. Así que la intención de este mandamiento, como dice en Deuteronomio 6:13, a Yahweh tu Dios temerás, a él solo servirás y por su nombre jurarás. La intención de la Torah es, cumple lo que prometes, no faltes a tus palabras, vive en integridad, en rectitud, que es como yo les decía alguna vez en otra enseñanza, la palabra valía mucho antes, ¿no? El hecho de que alguien te dijera, nos vemos mañana a tal hora o hagamos este negocio y eso era palabra y se hacía valer. ¿Por qué? Porque los hombres honorables, respetables, valían por su palabra. Hoy en día la palabra no vale. ¿Por qué? Porque uno dice, vamos a hacer tal cosa, vamos a hacer tal otra, o mañana hago tal cosa, mañana hago tal otra, y llega mañana y no la hacemos. Eso nos convierte en hombres o mujeres faltos de palabra, ¿no? Nos hace mentirosos. Es mejor que tú sí sea sí, que tú no sea un no, que si te comprometes lo hagas y si no, pues no te comprometas y no lo hagas. Y así evitas mentir o en este orden de ideas del mandamiento de la tercera palabra, tomar el nombre del Señor en vano, ¿no? Ten mucho cuidado. El salmista David decía, por ejemplo, con respecto a las promesas y los juramentos, ¿cierto? Acerca de quién se sentará en el monte del Señor, quién subirá a su lugar santo, dice, no, con respecto a los juramentos, dice, el que aún jurando en daño suyo, no por eso cambia. ¿Y esto qué quiere decir? Que puede que en muchas ocasiones, o en algunas, yo, como decimos coloquialmente, perdonen el término,
me embalo, ¿cierto? Diciendo, ay, voy a hacer esto, voy a hacer tal cosa, o mañana te ayudo con esto, o mañana te ayudo con tal cosa. Y llega el mañana y no lo cumplimos, ¿no? Entonces, ¿qué decía David? El que aún jurando en daño suyo no por eso cambia. Y puede que tú, por afanado, por atacado, dijeses algo que luego meditándolo en tu corazón o ya en tu cama en la noche diciendo yo para qué me embalé con eso si yo no, antes voy a salir perjudicado yo ahí. Por ejemplo, pues dice David que aquel que es recto de corazón, aquel que le agrada al Señor es aquel que incluso cuando jura y esto lo hace de pronto sin intención, pero se vio involucrado en algo y se va a ver afectado, no por eso va a cambiar. ¿Sí? No dice el día al siguiente, no, es que yo me di cuenta de que lo que le había dicho yo como que salía perdiendo, entonces mejor no, pues ¿quién te mandó ponerte a hablar? Mejor no hables. Por eso, Yeshua nos exhorta a que nuestro sí sea un sí, que nuestro no sea un no, que no nos pongamos a hablar de más. Porque dice, porque lo que es más de esto de mal procede. Y como dice la escritura, en las muchas palabras, ¿qué? No faltará el pescado. Ok, ya. No, el pecado. Esa, muy bien. No pecado. En las muchas palabras no faltará el pecado. Eso es lo que pasa, que muchas veces pronunciamos a la ligera cosas, nos comprometemos en cosas y en las muchas palabras no falta el pecado, porque terminamos pecando. ¿Listo? Ahí está la tercera palabra en relación con Yeshua. Cuarta palabra, cuarto mandamiento, versículo 8 al 11. El que estamos practicando hoy, el que estamos viviendo hoy. ¿Cuál es? Acuérdate, verso 8 del capítulo 20 de Shemot, acuérdate del día de reposo. ¿Para qué? Para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra. Mas el séptimo día es ¿qué? Shabbat para Yahweh tu Elohim. No hagas en él ¿qué? Obra alguna. Tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Yahweh los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto, Yahweh bendijo el día de reposo y ¿lo qué? Y lo santificó. Acordarnos del día de Shabbat, una práctica que venimos haciendo desde hace más o menos 10 años, un poco más de 10 años, que reentendimos este mandamiento o que redescubrimos la profundidad de nuestra fe, ¿sí? Y nos dimos cuenta de que como este y las otras palabras que les he mencionado y los demás mandamientos, pues no han pasado, ¿sí? Yeshua dijo en Mateo 5, no penséis que he venido a abolir la ley ni los profetas, he venido a cumplirlas, ¿no? Y ninguno puede enseñar como pequeño un mandamiento de estos, enséñenlo como grande, porque así serán llamados. Así que el día de Shabbat, un mandamiento tan importante, ¿no? No demeritando a los demás, sino que el Shabbat nos abre la puerta a entender la Torá, porque hace parte de lo que Yeshua, de lo que los apóstoles dijeron cuando en el concilio de Jerusalén llegaron al punto de decir, escríbanles que se abstengan de estas 4 cosas, ¿verdad? Porque Moisés tiene quien lo predique en las sinagogas donde es leído cada día de Shabbat. Y esto era para entender que de Shabbat en Shabbat, ¿no? Al congregarnos, se lee la Torá, se aprende, se estudia acerca de los mandamientos y así aprendemos a vivirlos, a guardarlos. Entonces, por eso es que el día de Shabbat abre una puerta grandísima a la obediencia a la Torá. Por eso cuando nos queda difícil guardar Shabbat, pues nos va a quedar difícil guardar el resto de cosas. Porque primero que todo, en Shabbat se enseña Torá, se instruye acerca de la Torá y ahí es donde aprendemos qué más debemos hacer y qué no debemos hacer. Así que, con respecto a esto, Yeshua aborda el tema del Shabbat, destacando que Él es el Señor del día de reposo. En Marcos 2, 27 al 28, Yeshua nos resalta, nos instruye en algo y nos dice, también les dijo, el día de reposo fue hecho, ¿qué? ¿Por causa de quién? Del hombre y no el hombre por causa del día
de Shabbat. O sea, Dios no crea al hombre, ¿no? Y, perdón, no crea el día de reposo, no hace el día de reposo y dice ahora pongamos al hombre a reposar, sino por el contrario, crea al hombre y dice ahora el hombre necesita reposar, descansar, encontrarse conmigo cada 7 días. Así que dice Yeshua, fue hecho el día de Shabbat por causa del hombre y no el hombre por causa del día de Shabbat. Por tanto, el Hijo del Hombre, haciendo referencia al mismo, a Yeshua, es Señor aún del día de Shabbat. Así que cuando tú dices seguir a Yeshua, pues Él es Señor del día de Shabbat. Así que a Él honramos cuando guardamos Shabbat, cuando le seguimos según sus palabras, ¿no? Como dice Primera de Juan, el que le ama debe andar como Él anduvo, ¿no? Debe guardar sus palabras, debe seguirle. Y también era de esperarse de que si Yeshua no había venido a abolir la ley ni los profetas, que venía a instruirnos acerca de la ley y de los mandamientos, pues que Él también los guardase, que Él también los practicara, como en los pasajes anteriores nos enseñó. Pues en este también, como dice Lucas 4:16. Lucas 4:16 dice acerca de Yeshua guardando el día de Shabbat. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo, o sea, Shabbat y todas las Biblias Reina Valeras tienen un asterisco arriba, que si lo ven, van a la parte de abajo, o al numerito que tenga ahí, a donde dice de reposo, y ahí dice, aquí equivale a ¿qué? A sábado, a un Shabbat. Entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. ¿Por qué conforme a su costumbre? Porque Yeshua era un ¿qué? Un judío. Un judío que guardaba, que practicaba la ley. Y no porque fuese una tradición netamente judía, sino porque es un mandamiento de Dios a su pueblo Israel, del cual hacen parte los judíos, ¿verdad? Pero que en la época de Yeshua era la única tribu que había permanecido luego de los exilios, luego de las conquistas de los diferentes pueblos extranjeros, ¿no? Porque recordemos que el resto de tribus se esparcieron, se perdieron, como lo fueron las 10 tribus, por causa de los asirios. Así que Yeshua, siendo un judío, practicante de Torah, ¿cierto? Entraba en la sinagoga cada día de Shabbat. Así que también nos habla acerca de la costumbre de congregarnos, de reunirnos, ¿no? La palabra Mikra Kodesh, que se traduce como Santa Convocación, habla acerca de eso, de congregarnos y de estar reunidos en torno al Señor, en torno a su palabra, para el aprendizaje, para la enseñanza, ¿no? Así que dice con respecto a esto que Yeshua guardó el Shabbat y también nos dijo que fue creado para que nosotros reposásemos en él, ¿no? Por eso dice, por el tanto el Hijo del Hombre es Señor del día de Shabbat. Así que cuando guardamos el Shabbat, cuando reposamos, hacemos honor, hacemos honra a Yeshua nuestro Mesías, porque Él es Señor de este día. Sigamos. ¿Cuál es la quinta palabra, si alguno recuerda? Muy bien, capítulo 20, verso 12. Honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Elohim, te da. Y este mandamiento es especial. Tiene un tinte importante entre todos los mandamientos por la promesa que Dios da al observarlo, ¿no? Honra a tu padre y a tu madre. Si se han dado cuenta, en los demás mandamientos, honra, yo soy el Señor tu Dios que te sacó de la tierra de Egipto, no tendrás dioses ajenos delante de mí, listo, pare de contar, no te harás imágenes, pare de contar, no tomarás el nombre del Señor, pare de contar. Acuérdate el día de Shabbat para santificarlo, porque el Señor pare de contar, pero llega el mandamiento de honrar a padre y madre y da una promesa. No quiere decir que la observancia de los otros no traiga bendición, pero este mandamiento trae directamente una bendición especial. Honrar a padre y madre, dice, para que tus días se alarguen en la tierra que Yahweh, tu Dios, te da. La relación con nuestros padres es un aspecto importante que nos lleva a tener una mejor relación con Dios. Cuando no respetamos, cuando no honramos, cuando no
guardamos este mandamiento, lo cumplimos con respecto a nuestros padres, pues muy difícil nos va a quedar hacerlo con respecto al Señor. Y ahí es como nos dice, si no puedes amar o perdonar al que ves, mucho menos, ¿cierto? No seas necio, no te hagas tonto en decir que amas y temes a uno que no ves, ¿no? Así que fíjate que hay una transición entre los primeros mandamientos cuando se llega al quinto y los que siguen, porque aquí está digamos que la esencia de lo que Yeshua resumió como amarás al Señor tu Dios y a tu prójimo como a ti mismo. Y es entender que en la relación que tenemos con nuestros padres nos pone en la perspectiva de entender cómo es la relación que debemos tener con nuestro Dios, ¿no? Entonces, fíjate, aquí este mandamiento es interesante y llegará a ser muy controversial. Yo he tenido controversias con algunas personas con respecto a este mandamiento, porque en muchas ocasiones es difícil de obedecer. ¿Por qué es difícil de obedecer? Pues cuando tu papá es coloquialmente, como decimos nosotros, una caspa contigo, o no ha respondido por ti, o yo qué sé, o te maltrata, o no cumple su función de padre y no sé qué, y llega el mandamiento y el Señor te dice, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen sobre la tierra que el Señor tu Dios te da. Y es interesante ver que este mandamiento no está condicionado a cómo sea tu papá contigo o tu mamá contigo. Aquí la instrucción es tú, hónralo, ¿cierto? O sea que, sin importar cómo sean, cómo hayan sido, tú debes honrarlos. Y para más entendimiento, la palabra que se traduce aquí como honra es la palabra kaved. Y significa dice aquí, en el buen sentido, honorable, hacer más pesado. Significa dar honor, honra. Es que tiene muchos significados. Vejez, tapar, renombrado, pesado, glorioso, glorificar, gloria, gloriarse, fuerza, estimar, distinguir. Todo eso tiene que ver esta palabra. Y cómo guardar este mandamiento, cómo seguir este mandamiento cuando mis padres no han hecho méritos para ello. Pues vuelvo e insisto, el mandamiento no está condicionado a que tus padres hagan méritos para que recibir honra. El mandamiento está dado a los hijos para que honren, independientemente de cuál sea la situación, de cuál sea la manera de comportarse de tus padres, debes honrarlos, respetarlos, ¿sí? Eso no implica, ¿sí?, que compartas sus maneras de proceder o que les aplaudas la manera en la que viven o cómo lo hagan, no, pero sí implica que tu posición como hijo debe ser respetarlos, honrarlos y tenerlos siempre en buena estima como tus padres. Porque esa misma es la relación que vas a empezar a tener con Dios, ¿no? Y alguna vez entendía aprendía más bien, aprendía en una enseñanza con respecto a este mandamiento, y es de la relación que tiene un bebé, ¿sí?, con sus padres al momento de su desarrollo en las varias etapas de la vida. Y Dios, perdón, y el niño empieza, o el bebé empieza a conocer su relación con Dios cuando interactúa con sus padres. Y decía esta enseñanza, o este predicador, que el niño aprende a conocer a Dios en las dos maneras en las que el Señor es representado en sus padres. ¿Cómo?
¿Con quién es el que el bebé o el niño más se relaciona en sus primeros días de vida o meses de vida? Con su madre, ¿sí? ¿Y qué representa la mamá en sus primeros días de vida? Sino el amor, la entrega, la dedicación, ¿cierto? La provisión, el sustento, el alimento, ¿no? Cuando la mamá lacta, amamanta al bebé, ¿no? Esa conexión de amor, de ternura, una relación un tanto de mostrar esa parte amorosa y hermosa que tiene una madre con su pequeño. No quiere decir que los papás no tengan esa relación, pero la conexión que tiene una madre con su hijo nos muestra esa relación que tenemos nosotros con nuestro Creador en la parte en la que Dios es nuestro refugio, es el amor que necesitamos, es nuestro proveedor, es aquel que cuida de nosotros. Y decía este predicador, pero también conoce el otro lado del Señor, y es cuando se empieza a relacionar y interactuar con su padre. Porque el papá, como dice el dicho, las mujeres son más corazón y los hombres son más, ¿qué dice? Razón. La mujer es un poco más guiada por el corazón, por el sentimiento de mi hijo, no sé qué. El papá de pronto es un poco más racional de que, claro, lo ama y todo eso, pero si hay que reprenderlo, lo reprende, si hay que instruirlo con un poco de dureza, de severidad, lo hace. Y vuelvo e insisto, no quiere decir que las mamás no lo puedan hacer o no lo hagan, pero digamos que en lo natural así sucede. La mamá es mucho más dada a la caricia, al afecto, al amor, a demostrar esa parte sensible, ¿cierto? Y el padre es un poco más rígido, si se quiere, con respecto a mostrar su amor, ¿no? El papá le dice a su hijo, porque te amo, te disciplino, te reprendo. Como dice la escritura, Dios al que recibe por hijo lo azota, lo reprende, porque el que ama, el padre que ama a su hijo, lo disciplina. Una muestra de amor es la disciplina. Una muestra de que no amas y no te interesa a tu hijo es dejarlo que se pierda y que viva como se le antoje. Entonces, esas dos facetas que tiene el niño de aprendizaje con sus padres, y lo digo en un hogar, pues digamos que bíblicamente funcional, en el que sus padres están juntos y crían a sus hijos en el temor a Dios, pues este pequeño o esta pequeña van a entender que así se comporta Dios. Dios es amor, es misericordia, es abrigo, es sustento, es cuidados, pero Dios también reprende y se enoja muchas veces cuando desobedecemos y vivimos mal. Entonces, por eso les digo que este mandamiento, esta palabra de honrar a nuestros padres y a nuestra madre, no dice honra a tu padre y ya, no, o honra a tu madre y ya, dice honra a tu padre y a tu madre, a la figura femenina y masculina que tienes en tu hogar, hónralos a los dos, porque en ellos verás el reflejo de Dios. Verás el amor, verás también la justicia, la reprensión, pero verás el abrigo, el sustento, todo eso. ¿Sí me hago entender? Entonces, que nosotros podamos instruir a nuestros hijos en los caminos del Señor, hará que ellos, al vernos como padres, pues puedan en ese ejemplo ver su relación con Dios un tanto más cercana. Y vean a un Dios que no está distante, ¿sí? No como en la antigüedad decía el pueblo, el Dios de nuestros padres, como si fuese de ellos y no nuestro, sino que nuestros hijos también puedan decir mi Dios. El Dios de mi padre, de mi madre, pero también mi Dios, ¿no? Como cuando Jacob, el Señor se le aparece y le dice, yo soy el Dios de tu padre Abraham, el Dios de tu padre Isaac, le dice. Y Jacob le dice, ok, pues si tú eres el Dios de mis padres, yo estoy dispuesto a seguirte, pero si tú vas conmigo y haces, no sé qué, ¿recuerdan eso cuando se encuentra con Dios en Betel? Pues él va, el Señor lo bendice, está con él y luego regresa y dice, y volveré aquí, tú serás mi Dios. Él regresa allá y se da cuenta de que Dios lo guardó, de que lo guió, de que estuvo con él y dice, también eres mi Dios. Entonces que se trata de una relación que empieza a haber estrecha entre la persona y su creador, porque todos, sin excepción, venimos a ser hijos
de Dios. Mas a todos los que le recibieron y creyeron en su nombre, les dio la potestad de ser hechos hijos de Dios. No nietos ni sobrinos, todos hijos, ¿no? Alguna vez enseñaba mi padre hace unos años que no, Dios no tiene nietos, Dios tiene hijos. Así que si yo soy su hijo, yo espero que mi hija también lo sea. Ella tendrá que encontrarse con el Señor, obviamente, en la instrucción, en la educación, en el encaminar nuestro como padres, la llevaremos a eso, pero ella misma deberá decidir un día servir al Dios que yo y mi esposa decidimos un día servir. Como a mí también me tocó un día. Un día a mí me tocó decidir si seguir a Dios o no seguirlo. Es una decisión personal. Así que con respecto a esto, para no irnos más largos en este mandamiento, porque podríamos hablar muchas más cosas, Yeshua mostró el respeto y el cuidado que debemos tener por nuestros padres. Y en Lucas 2:51, por ejemplo, en su propia vida, dice, y descendió con ellos y volvió a Nazaret y estaba sujeto a ellos y su madre guardaba todas estas cosas en su corazón. ¿Recuerdan cuando suben a Jerusalén a presentarlo y que él se pierde? Se queda por allá en el templo enseñando y no sé qué dice más. Bueno, luego dice aquí que se devolvió con ellos a Nazaret y dice, y estaba sujeto a ellos. Él siendo el Hijo de Dios, ¿cierto? La palabra hecha carne, que vino y habitó entre nosotros, se sometió a sus padres terrenales, a María y a José, a Miriam y a José. Entonces aquí, en su propia vida nos demuestra esa obediencia al Señor. Y también nos enseña a nosotros sobre la importancia de honrar a nuestros padres con vidas que realmente testifiquen acerca de esto. Y es que sucedía que en la época de Yeshua, por la tradición y por la costumbre, se enseñaba a aquellos que seguían a Dios que si tenían algo para ofrecerle, para darle al Señor y lo consagraban al Señor, debían hacerlo sin importar si sus padres, ¿no?, terrenales tuviesen necesidad de sustento, de alimento. Mientras que tú consagres algo a Dios, pues Él se agrada más de eso a que honres a tus padres. Y Yeshua, con respecto a esto, en Mateo 15, dice lo siguiente. Entonces se acercaron a Yeshua ciertos escribas y fariseos de Jerusalén diciendo, ¿por qué tus discípulos quebrantan la tradición de los ancianos? ¿Por qué no se lavan las manos cuando comen pan? Respondiéndoles, él les dijo, ¿por qué también vosotros quebrantáis el mandamiento de Dios por vuestra tradición? Y aquí es donde les digo que la tradición pesaba más que la propia instrucción de Dios. ¿Cuál era la tradición? Verso 4. O lo que les está diciendo Yeshua. Porque Dios mandó diciendo, honra a tu padre y a tu madre. Lo leímos en Éxodo 20:12. Y el que maldiga al padre y a la madre, muere irremisiblemente. Y esto lo dijo en Éxodo 21:17, ¿no? Ahí está. El que maldice a su padre o a su madre, tiene que morir. Ok. Pero vosotros, verso 5, decís, cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte. O sea, tengo un dinerito que me serviría para ayudarte, pero yo he decidido consagrárselo al Señor porque pues eso es lo que me enseñan en la escuela, en la yeshiva rabínica, por la línea de este o de aquel maestro, me enseñan que lo que yo tenga, sin importar si puedo o no ayudar a mis padres, mejor se lo consagre a Dios, que es mejor que honrar a mis padres. Entonces, verso 6, ya no he de honrar a su padre o a su madre, así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. O sea, Dios en ningún momento dijo, no, pero primero llévame la ofrenda a mí que ayuda a tus padres. No, primero lo primero, honra a tu padre y a tu madre, ¿no? Así que habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Y les dice el verso 7, hipócritas, bien profetizó de vosotros Isaías cuando dijo, este pueblo de labios me honra, mas su corazón está lejos de mí, porque en vano me honran enseñando como doctrinas, ¿qué? Mandamientos de hombres. Así que Yeshua aquí le dice a los fariseos, no sean hipócritas. ¿Por qué? Porque su tradición está invalidando algo que Dios verdaderamente sí mandó, y es honrar a tu padre y a tu madre. Así que el que honra a su padre y a su madre, como dijo
el apóstol Pablo con respecto a las viudas. Recuerdan que estuvimos leyendo con respecto a las viudas, que si había una viuda en la congregación, primero que sus hijos, ¿cierto? O los de su casa vieran por ella, porque el que no lo hace está mal, ¿no? Debe sustentar a su propia madre, porque es un mandamiento de Dios. Entonces, vemos aquí la importancia que le da Yeshua a este mandamiento, a esta instrucción, y nos pone a nosotros en perspectiva de honremos a nuestro padre y a nuestra madre. ¿Cuántos padres y cuántas madres tenemos naturales? Unos, un par, una parejita nos dio el Señor. De pronto tengamos, como decimos a veces, padres putativos y madres putativas, o sea, como esos padres o madres que el Señor nos pone en el camino a veces porque nos faltan los naturales, pero eso no quiere decir que dejemos de honrar a los naturales, independientemente de cómo haya sido tu papá, te haya abandonado o no te haya abandonado, te dé o no te dé, debes honrarlo, respetarlo, ¿sí? No te sobrepases con tus padres. ¿Listo? Esa es la quinta palabra y la enseñanza que Yeshua nos tiene con respecto a eso. No vine a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirla. Y él mismo también la cumplió. Luego de la quinta viene la... Muy bien. ¿Y cuál es la sexta? No matarás. Verso 13 del capítulo 20. No matarás. Y Yeshua amplía este mandamiento al abordar la ira y decir que aquel que se pasa en enojo y lleva a esa ira, a esa molestia irremediable, también comete o es culpable de asesinato. Mateo 5, 21 al 26. Vamos a ver qué dice. Dice, oísteis que fue dicho. Y esto es como Yeshua diciéndoles, pueden entender literalmente lo que Dios les dijo a los antiguos. No matarás. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero yo os digo, dice Yeshua, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio. Y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. Por tanto, si traes tu ofrenda al altar y allí te acuerdas de que tu hermano tiene algo contra ti, deja allí tu ofrenda delante del altar y anda, reconcíliate primero con tu hermano y entonces ven y presenta tu ofrenda. Ponte de acuerdo con tu adversario pronto, entre tanto que estás con él en el camino, no sea que el adversario te entregue al juez, el juez al alguacil y seas echado en la cárcel. De cierto te digo que no saldrás de allí hasta que pagues el último cuadrante. Así que Yeshua aquí nos dice que cualquiera que se enoje, ¿no? Refiriéndose no solo a que aquí hay algo interesante, fíjate. No solamente a que nosotros nos enojemos contra nuestro prójimo, contra nuestro hermano, sino también que lo hagamos enojar en contra nuestra, ¿sí? Porque es que también hay un asunto interesante y es el tema de cómo entender esta palabra que Yeshua dice. Porque fíjate que luego dice, si tu hermano tiene algo contra ti, ve y reconcíliate con él. ¿Esto por qué lo dice? Porque no necesariamente tenemos que ser nosotros los enojados con nuestro prójimo, sino que también nosotros podemos ser los causantes del enojo de nuestro prójimo. Y es por eso que debe haber esa reconciliación, ¿cierto? Antes de venir y presentar cualquier ofrenda ante el Señor. Y ahí es donde dice Yeshua que cualquiera que lo hace de esta manera comete un asesinato o es un reo, como haciendo semejanza a este mandamiento de no matarás. Entonces, ¿cómo podríamos incumplir este mandamiento? Pues
haciendo enojar a nuestro hermano, nosotros enojándonos con nuestro hermano y matándolo en el corazón, o sea, diciéndole como, ya no más, podemos ser culpables de lo mismo. Así que Yeshua amplía este mandamiento y nos enseña que la ira es comparable con el asesinato. Así que fíjense, nuevamente, no vino a abolir la ley ni los profetas, vino a cumplirla e incluso a ponernos una medida, una vara un poco más alta, a no solamente el hecho de coger un arma y atentar contra la vida de nuestro prójimo, de nuestro hermano, sino también con las palabras, con los hechos, con muchas cosas podemos matar a nuestro hermano. Así que ahí es donde Yeshua nos exhorta a no hacerlo. Siguiente palabra, la séptima, ¿cuál es? No cometerás adulterio, muy bien. No cometerás adulterio. Y Yeshua profundizó en este mandamiento al destacar que el adulterio no es solamente físico. ¿Ah? No, primero va, no cometerás adulterio. El adulterio no solamente es físico, o sea, el acto mismo carnal de acostarte con la mujer que no es tuya, ¿cierto? Sino también hacerlo de otra forma. Y dice Mateo 5, 27 al 30. Oísteis que fue dicho, no cometerás adulterio. Ahí está citando a Éxodo 20:14. Pues no propiamente dijo 20:14 ahí porque no existía, pero ya nosotros con la referencia numérica que tenemos de los capítulos y versículos de la Biblia, pues podemos llegar a este punto. Pero sí podemos entender que Yeshua estaba citando a la ley. Oíste que fue dicho, no cometerás adulterio. Pero yo os digo que cualquiera que mira a una mujer para codiciarla, ¿qué? Ya adulteró con ella en su corazón. Por tanto, si tu ojo derecho te es ocasión de caer, sácalo y échalo de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y que no todo tu cuerpo sea echado en el infierno. Si tu mano derecha te es ocasión de caer, córtala y échala de ti, pues mejor te es que se pierda uno de tus miembros y no que todo tu cuerpo sea echado al infierno, ¿no? Que por ahí derecho para entender esta palabra infierno es el Gehenna, ¿no? El valle del hijo de Hinnom, el lugar donde se echaban los desperdicios, la basura, donde el gusano nunca muere y el fuego nunca se apaga. No un lugar donde arderían por la eternidad los pecadores, sino un lugar haciendo referencia a Yeshua, al botadero, a la muerte y al olvido allí. Bueno, eso es tema de otra enseñanza, pero a lo que voy es que, a lo que va Yeshua aquí, es que el adulterio no solamente se puede cometer de manera teniendo relaciones con la mujer o con el hombre que no es de uno, sino también con el pensamiento, con codiciar, o sea, con desear, ¿no? Estar con una persona que no te corresponde, que no es para ti, ¿no? Que no es la mujer de tu pacto o en el caso de las mujeres, el hombre de tu pacto. Así que vuelvo como el tema anterior del no matarás. Yeshua eleva este mandamiento al punto de ten mucho cuidado. Gracias, Florita. Ten mucho cuidado de que no codicies y te pongas en esas con la persona que no debes. ¿Por qué? Porque también estás ahí cometiendo adulterio. También estás cometiendo pecado. Siguiente palabra, ¿cuál es? La octava. ¿Cuál es la octava maravilla? El octavo mandamiento, ¿cuál es? No hurtarás, no robarás. Y Yeshua nos enseña sobre la importancia de restituir lo que quitamos y la importancia también del desapego material y la generosidad, ¿no? Recordemos la enseñanza de anoche del Salmo, ¿no? ¿Cómo arrancaba el Salmo 41 diciendo qué? Dichosos los que ¿qué? Los que piensan en el pobre, los que se acuerdan del pobre. Porque ellos ¿qué? Serán librados
¿Ah? El del día malo, ¿no? En el día de la angustia serán librados. Así que, como dice la palabra, cuando le disteis a alguno de estos alimento, a mí me lo disteis, ¿no? Dice la palabra también que es un dicho que es popular. No lo dice así tal cual, pero en el dicho popular sí lo dice así, pero es lo mismo. Y es que al pobre le da, le presta a Dios. ¿Dónde dice eso? ¿Mm? Es un proverbio. No, no es tal cual así como al que al pobre le da, Dios le presta, pero sí dice, si lo buscan y me ayudan y lo encuentran, porque si lo buscan lo encuentran, me ayudarían porque ahí dice, el proverbio es como, como cuando le suple la necesidad a alguien, Dios no se olvidará de que tú hiciste eso. O sea, Dios recuerda eso, ¿no? Pónganlo y verán que ahí les sale. Así que, Proverbios 19:17, ¿cómo dice? Ah, entonces sí lo dice casi tal cual como el dicho. A Yahweh presta el que da al pobre, ¿no? Lo que pasa es que el dicho dice al que al pobre le da, Dios le presta. Pero es la misma cuestión. ¿Y no quedará qué? Y el bien que ha hecho se le devolverá. Se le volverá a pagar. Así que, Yeshua con respecto a esto, nos habla de la generosidad, del desapego material y también de devolver lo que hemos hurtado, lo que hemos quitado de nuestro prójimo, de nuestro hermano. Y esto en dos pasajes. Uno, Mateo 19:18 al 21, que dice acerca del joven rico. El joven rico le dice, ¿qué tengo que hacer para heredar la vida eterna? Para alcanzarla. Yeshua le dice, ¿qué? ¿Cuál es la respuesta de Yeshua? Primero, ¿qué le dice? Guardar los mandamientos. Y él dice, pues ¿cuáles? Porque desde la, desde la niñez. Ah, perdón, no. Guarda los mandamientos, le dice Yeshua. Y el joven rico le responde, ¿y cuáles? Yeshua le dijo, pues no matarás, no adulterarás, no hurtarás y no dirás falso testimonio. Honra a tu padre y a tu madre, amarás a tu prójimo como a ti mismo. Y el joven rico le dijo, pues todo eso lo he guardado desde mi juventud. ¿Qué más me falta? Yeshua le dijo, si quieres ser perfecto, anda, vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres y tendrás tesoros en el cielo y ven y sígueme. Oyendo esta palabra, se fue triste porque tenía muchas posesiones. Así que el desapego material y la generosidad es un paso importante en la vida de o de aquellos más bien, que seguimos al Mesías. Y es entender que, como decía el Salmo de ayer, el Salmo 41, debemos acordarnos del necesitado, ¿verdad? Porque de esa manera podemos servir a Dios, ¿no? No solamente con nuestras palabras y con lo muy piadosos que nos veamos, sino con nuestros hechos mostrando esto. Así que a Dios presta al que al pobre le da, dice el proverbio, ¿no? Y condena la injusticia económica, condena el hurto, condena estas cosas, y ahí es donde Zaqueo le responde a Yeshua cuando éste viene a su casa y recibe salvación. Zaqueo dice en Lucas 19:8. Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor: he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y si en algo he defraudado a alguno, perdón, se lo devuelvo cuadruplicado. Yeshua le dijo: hoy ha venido la salvación a tu casa, por cuanto él también es hijo de Abraham, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Aquí Zaqueo, cuando viene la salvación a su vida, reconoce que había quitado, que había hurtado, le había robado a gente, y dice: yo voy a devolverle cuadruplicado, o sea, en justicia, conforme a lo que dice la ley, al que le quité, ¿sí? Al que le robé, se lo voy a devolver. Así que esto no demuestra más sino la vigencia de la Torá a hoy en día, ¿no? Así como decimos, no, pero es que no robar está prohibido porque solo Dios lo aborrece, pues también no guardar el día de Shabbat también Dios lo aborrece. O el tener dioses ajenos Dios lo aborrece, o el tener imágenes también Dios lo aborrece, y el no comer kosher también Dios lo aborrece, y todos los mandamientos
cuando no se cumplen, pues Dios lo aborrece. Entonces, hay que tener mucho cuidado con eso porque, vuelvo, la premisa es Mateo 5:17, ¿no? No he venido a abolir la ley ni los profetas, sino a cumplirlas. Y no podemos enseñar algo distinto a esto. Después de el octavo viene el noveno, ¿que es cuál? No hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Muy bien. Este está en el verso 20-16 de Shemot. Y Yeshua, con respecto a esto, nos habla de la importancia de hablar en palabras de verdad, sin mentir. Y condena también la hipocresía cuando nos comportamos así. En Mateo 15:18-20, que es continuado a lo que habíamos visto anteriormente. Verso 17, 15-17. No entendéis que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado a la letrina, pero lo que sale de la boca del corazón sale y esto contamina al hombre. Como dice el proverbio, de la abundancia del corazón habla la boca, ¿no? Porque del corazón salen ¿qué? Los malos pensamientos, los homicidios, los adulterios, las fornicaciones, los hurtos, los falsos testimonios, las blasfemias. Estas cosas son las que contaminan al hombre. Pero el comer con las manos sin lavar no contamina al hombre. Y aparte de la enseñanza de lo del alimento y esto, lo que está diciendo Yeshua es que de lo que tienes en el corazón, de eso habla la boca. Y de lo que viene del corazón son las cosas como los pensamientos homicidas, los falsos testimonios, el hablar mal en contra de nuestro prójimo. Cuando nosotros hablamos mal en contra de nuestro prójimo, eso nació en algún momento en nuestro corazón. Por la razón que sea, por el dolor, por la frustración, por la molestia, por lo que sea, pero nació en nuestro corazón y de eso habló nuestra boca. Por eso, si en nuestro corazón hay paz, hay reconciliación, hay perdón, hay amor, pues de nuestra boca debería salir eso con respecto a nuestro prójimo. Pero cuando de nuestro corazón, de nuestra boca, perdón, salen palabras en contra de nuestro prójimo, ¿no? Y en muchas de estas ocasiones levantando falso testimonio para hacer quedar mal a nuestro prójimo, eso no demuestra más que lo que hay en nuestro corazón. Eso es lo que verdaderamente tenemos. Así que hablemos lo que tenemos en nuestro corazón. Y si tenemos en nuestro corazón amor, pues hablemos de esa manera. Y en Mateo 23-28, Yeshua condena el ser hipócritas con nuestros hermanos y dice: así también vosotros por fuera a la verdad os mostráis justos a los hombres, pero por dentro estáis llenos de hipocresía e iniquidad. Y esto se lo dice a los fariseos y a los escribas, porque muchas veces demostraban, bueno, en la mayoría de ocasiones demostraban algo que no en realidad eran. Por fuera se pintaban piadosos, justos, ¿no? Como en algún momento Yeshua dice acerca de ellos, se paran en las plazas, les gusta que los llamen maestro, con sus filacterias, con sus tefilín todos largos y mostrando lo piadosos que son y los santos, pero en realidad por dentro solamente están llenos de podredumbre. Por eso les llama sepulcros blanqueados, ¿no? Que era la manera en la que se diferenciaban las tumbas. Las pintaban con cal, ¿no? Las blanqueaban y las ponían muy hermosas, muy adornadas, muy bonitas, ¿no? Ustedes han ido a un cementerio y en los cementerios ponen las lápidas en mármol y en letras espectaculares y encima flores y el pasto bien podadito y se ve muy bonito, digámoslo así. Pero ¿qué hay en el hueco? Muerte, podredumbre. No hay nada bonito, todo está dañado. Y así nos vemos nosotros cuando hablamos en contra de nuestro prójimo, cuando no vivimos en consecuencia la palabra del Señor, cuando no perdonamos, cuando no nos vemos así, muy bonitos por fuera, aparentemente nos vemos muy piadosos, pero en realidad por dentro estamos muertitos, ¿no? Y después del noveno viene el décimo, ¿no? Y con este se cierran las 10 palabras. ¿Y cuál es el décimo? No codiciarás. ¿Qué? La casa, la mujer, su siervo, su criada, su buey, su asno, ni nada. Nada del prójimo, nada se puede codiciar. Ah, que no, nada se puede codiciar.
¿Qué es codiciar? ¿Mm? Sí, la palabra es hamad. Hamad es tener por muy amado, codiciable, delicioso, no ese es otro, deseable, preciado. O sea, lo que es de tu prójimo es de tu prójimo, ¿no? No lo tengas como preciado para ti ni codiciable para ti porque no es tuyo, no te pertenece, es de tu prójimo. Y entre eso entra la casa, el carro, la mujer, los hijos, los criados, las vacas, el trabajo, lo que tengan, ¿no? A veces uno, no, yo no codicio, pero estoy ahí envidiándole a mi prójimo que se pintó las uñas. Uy, es así tú vas para irse a pintar las uñas en el salón y yo no, uy, no, ya. En esas bobadas, pero codiciamos, ¿cierto? Porque de pronto uno dice, no, yo no le codicio ni la casa, ni el carro, ni la mujer, ni los hijos, pero de pronto sí codiciamos otras cosas, o de pronto sí codiciamos eso. Entonces, hay que tener mucho cuidado. Y Yeshua con respecto a eso advierte, con respecto a la codicia, enfatiza que nuestra prioridad no deben ser las cosas materiales, no debe ser las posesiones terrenales. Nuestra prioridad, ¿qué debe ser? Lo celestial, lo eterno, ¿cierto? Lucas 12, 15 al 21. Y les dijo, mirad. ¿Qué les dijo? O sea, miren. Mirad y guardaos de toda que avaricia. Esto es la codicia, la avaricia, ¿no? Que en griego la palabra es pleonexia, ¿no? Pleonexia, eso es. La avaricia es la avidez de tener algo, no es el como porque yo no lo tengo. Porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. Hay una canción que me acordaba. Porque ¿cómo es que dice? Hay una canción cristiana, creo que es. Dice eso. Porque se me olvidó. Dice como la felicidad del hombre no está en las cosas que acumule. Bueno, la vida del hombre no consiste en las cosas que tengas, que poseas. A veces en eso centramos nuestra vida, en poseer, en tener, ¿no? Y para no poner ejemplos de nadie, yo lo he tenido. Entonces he tenido una moto y he querido tener otra. He tenido un teléfono y he querido tener otro. ¿Sí? Para no herir susceptibilidades, me pongo a mi ejemplo. He querido tener un carro y he tenido un carro y he querido otro. He querido tener... he tenido una casa y he querido otra. Bueno, no, casa nunca he tenido, ahora ya la tengo. Y con esa, no, con esa estoy bien. No, con esa estoy bien, con esa estoy feliz. Bueno, sí, tengo la casa y ahora quiero el segundo piso ahí de la casa, ¿cierto? Quiero hacerle la entrada. Sí, tengo una hija y ya quiero tener otro. Esas cosas que pasan así, ¿no? Avaricia. Dice mi esposa, eso es avaricia. ¿No? Mi pollito. Contentamiento. No, feliz con las cosas que nos ha dado el Señor. Pero así pasa, ¿no? Tengo esto y quiero esto. Estoy tomando agua y el otro está tomando Coca-Cola y yo quisiera tomarme la Coca-Cola, ¿no? ¿No? Estoy tomando limonada y el otro está tomando guarapo y dijo, no, me quedo mejor con la limonada. Así. Así que Yeshua nos dice en Lucas 12, 15, siguiendo ahí, la felicidad. Eso de la vida del hombre no consiste en las cosas que posea, es eso. La felicidad no debe basarte en lo mucho que tengas, ¿no? ¿Han escuchado esa frase, yo sería feliz cuando tenga esto? No, no sé si la han escuchado en algún lado. Esa. Yo seré feliz cuando esto, yo seré feliz cuando aquello. ¿Nunca la han escuchado? Bueno, a veces yo he escuchado esas frases por ahí, ¿no? Algún día seré feliz cuando esto pase, cuando ¿no? Seré la mujer más feliz cuando esta cosa, seré el hombre más feliz cuando no sé qué, ¿verdad? Y sucede y nos llega y seguimos siendo infelices. ¿Por qué? Porque se nos viene otra cosa a la cabeza y es ¿por qué? Porque nos basamos o nuestra vida se basa en tener. En eso se basa. Cuando no se basa en tener nuestra vida, sino en que tener contentamiento más bien es la razón de nuestra vida, pues sea lo que tengamos, vivamos como vivamos, vamos a ser felices. Así que
Dice, también le refirió una parábola diciendo, la heredad de un hombre rico había producido mucho. Y él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque tengo mucho, no tengo, perdón, dónde guardar mis frutos? ¿Les ha pasado eso? No, a mí nunca me ha pasado eso, que yo, ¿dónde guardo tanto dinero? No, todavía no me ha pasado. Él pensaba dentro de sí diciendo, ¿qué haré porque porque no tengo dónde guardar mis frutos? Y dijo, esto haré. Derribaré mis graneros y los edificaré mayores. Y allí guardaré todos mis frutos y mis bienes. Y diré a mi alma, alma, ¿no? Como diré a mí mismo, mí mismo. Muchos bienes tienes guardados para muchos años. Repósate como bebé. Ah, perdón, come y bebe, no como bebé. Repósate, come, bebe, regocíjate. No, ustedes no han visto o no han escuchado, o ustedes en su propia vida no lo han vivido o experimentado, que ustedes dicen, si yo tuviera tal cosa, ya con eso estaría tranquilo, ¿no? Uno está sin trabajo y dice, yo tuviera un trabajito, ya estaría tranquilo. Y tiene un trabajo y está uno más estresado por ese berraco trabajo, ¿por cierto? Así es la vida. Compra uno algo y dice, si lo tuviera ya estaría bien. Y lo compra y de pronto le pasa un dolor de cabeza, ¿no? O dolor de brazos o de piernas, bueno, dependiendo, ¿no? Y es porque basamos nuestra felicidad y nuestra tranquilidad y nuestra paz en las cosas que tengamos. Entonces, este hombre rico, dice aquí Yeshua en la parábola, dijo, tengo mucho y no tengo dónde guardarlo, voy a derribar estos, construir unos más grandes y le diré a mi alma, muchos bienes tienes, repósate, come, bebe, regocíjate. Pero ¿saben qué pasa? Como dice el proverbio, cuando la persona tiene mucho, quiere tener más. Y cuando tiene mucho, tampoco vive tranquila porque quiere cuidar lo mucho que tiene. Cuando tú eres pobre o cuando no tienes mucho, cuando no tienes nada, tú no andas preocupado de que te lo quiten porque pues, como cuando uno tenía el celular así flechita y uno salía a la calle a hablar con el celular re tranquilo, eso usted lo sacaba, lo mostraba por todo lado y uno decía jocosamente, si se lo roban antes le dan plata para que se compre otro porque se lo devuelven y, ¿cierto? Pero uno tiene un teléfono que valga alguito o algún teléfono carito y uno, ¿cómo sale? ¿No? Yo mi celular como decimos coloquialmente, no lo boleteo por ahí, ¿no? Y cuando lo saco, lo agarro así con las dos manos y voy mirando así, cada nada miro para todos lados y estoy haciendo así. No me estén mirando ni nada, pero yo estoy así mirando a ver qué, porque de más que sale alguien que me lo quiera quitar, ¿no? Pero si uno tiene el flechita del 1100, ¿cierto? El que tenía la linternita y ese celular. ¿Qué? Tranquilo, uno salía a la vida tranquilo, sin problema, porque ¿quién le va a quitar eso? Nadie se lo va a quitar. Consejo del día, compra un celular barato. Entonces, eso pasa, uno anda preocupado, ¿no? Pero Dios le dijo, ¿qué le dijo Dios al rico? Que acumuló mucho y que dijo, voy a estar tranquilo. Le dijo Dios, necio, esta noche vienen a pedir tu alma y lo que has provisto, ¿de quién será? Así es el que hace para sí tesoros y no es rico para con Dios. El que codicia mucho y quiere tener mucho en esta vida es un necio, porque el día de mañana se va y nada se lleva. Mire, a veces uno lo piensa, ¿no? Todo eso, las cosas que hemos conseguido con mi esposa, pues ahora que tenemos a nuestra hija, pues decimos ahí hay una razón y todo eso tiene un sentido y seguramente le quedará a ella, ¿no? Ese es el ideal, ¿no? De que ella herede esas cosas. Y los hijos que tengamos más, ¿no? Porque pues no va a ser solo ella, seguramente. Eso se llamaban subliminales. No, mentiras. Pero eso va a quedarle a nuestros hijos. ¿Cuánto me voy a llevar yo? Nada de eso. Y me afané y me afligí y le dediqué muchas horas de tiempo. Y no está mal, listo, está bien. Pero muchas horas de tiempo le dedica uno por ejemplo, a construir la casa. Nos tomó más de un año y todavía no hemos terminado. Y ya vimos ahí, pero no, todavía faltan cosas. Y uno ve, falta esto, falta aquello, ¿no? Hace unos días terminé de hacer el patio que no lo habíamos hecho, ¿sí?
y le gasté buena parte de días, de fuerza, y cuando me muera nada de eso me va a llevar. Nada. Uno lo hace para vivir mejor y para... Chévere, pero ¿cuál es la enseñanza con eso? La enseñanza es que tu mirada no esté en eso, o sea, que tu foco no sea eso, que no te levantes todos los días y digas, ay, si yo tuviera aquí un andén, ay, si yo tuviera aquí un carro, ay, si yo tuviera aquí una teja, ay, si yo tuviera aquí esta pared pintada o eso, y tu vida se vuelve un desespero si no consigues tener la teja, la pared, el andén o la pintura. Sino que, bueno, si Dios te lo provee y lo tienes, pues hazlo y disfrútalo. Pero si no lo tienes, no te aflijas en la vida y centra tu vida en las cosas que son más importantes. ¿En cuáles? En amar a tu esposa, a tu esposo, en criar bien a tus hijos, en levantarlos en el temor al Señor, en tú tener una vida en integridad, en justicia, en rectitud con respecto al Señor, y las demás cosas, como dice la Escritura, ocúpate del reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán como por añadidura. Lo demás es añadidura. Deleítate en el Señor, dice, ¿y el qué? ¿No? Concederá, bueno, también hará, pero concederá las peticiones de tu corazón. Así que el fin de la ley, el fin de guardar estos mandamientos es acercarnos más al Señor. Bien dijo el apóstol Pablo en Romanos, el fin de la ley es el Mesías. Y leamos este último capítulo, estos últimos versos de Romanos con respecto a esto, para entender que el propósito de la ley, de todos estos mandamientos, Romanos 10:1, es llegar al Mesías, ¿no? Como decía, el Hijo del Hombre es el Señor del día de Shabbat. Ok, cuando tú guardas Shabbat te acercas al Mesías. Hermanos, ciertamente el anhelo de mi corazón y mi oración al Señor por Israel es para salvación, porque yo les doy testimonio de que tienen celo de Dios, pero no conforme a ciencia, porque ignorando la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia, no se han sujetado a la justicia de Dios. Porque el fin de la ley, ¿qué es? Dice Romanos 10:4. El fin de la ley es, ¿qué dice? Es el Mesías, para justicia a todo aquel que cree. O sea, el fin de guardar la ley y los mandamientos es llegar al Mesías. ¿Por qué? Porque esto le será justicia para aquel que cree. Porque la justicia que es por la ley escrita, está escrito, el hombre que haga estas cosas vivirá por ellas. Eso está escrito en Levítico 18:5. Pero la justicia que es por la fe dice, no digas en tu corazón, ¿quién subirá al cielo? Esto es para traer abajo al Mesías. O ¿quién descenderá al abismo? Esto es para hacer subir al Mesías de entre los muertos. Más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. Esto lo hace el apóstol Pablo citando Deuteronomio 30:12 al 14. Y ahí el que, al buen entendedor, pocas palabras, cuando dice esto, más cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón, ¿qué dice el verso siguiente en Deuteronomio? No. Cuando dice, ¿quién subirá al cielo y bajará y quién la traerá? No la hará oír, dice Deuteronomio. Pero luego dice, más que dice, cerca de ti está la palabra en tu boca y en tu corazón. ¿Qué? ¿Ah? Para que la cumplas. Entonces les digo que al buen entendedor, pocas palabras. El apóstol Pablo citó aquí a Deuteronomio 30:12 al 14 y ahí dice, porque cerca de ti está la palabra de tu corazón y de tu boca para que la cumplas, para que la hagas. Y esta es la palabra de fe que predicamos, que si confesares con tu boca que Yeshua es el Señor y creyeres en tu corazón que el Señor lo levantó de entre los muertos, serás salvo. Porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. O sea, con el corazón tú obedeces la Torah, pero con la boca confiesas acerca de quién viene la salvación, o de parte de quién viene la salvación. Pues la Escritura dice, todo aquel que en él creyere, ¿qué? No será avergonzado. Porque no hay diferencia entre judío y griego, pues el mismo que es Señor de todos es rico para con todos los que le invocan. Porque todo aquel que invocare el nombre del Señor será salvo. ¿Cómo pues invocarán a aquel que no en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel que no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fueren enviados? Como está escrito, cuán hermosos son los pies de los que anuncian las buenas nuevas. Mas no todos obedecieron al Evangelio, pues Isaías dice, Señor,
¿Quién ha creído nuestro anuncio? Así que la fe es ¿qué? Por el oír. Y el oír por la palabra de Dios. O sea, no hay fe si no oyes la palabra del Señor. Oír, obedecer. Pero digo, no han oído, antes bien por toda la tierra han salido la voz de ellos y hasta los fines de la tierra sus palabras. También digo, no ha conocido esto Israel. Primeramente Moisés dice, yo os provocaré a celos con un pueblo que no es pueblo. Con pueblo insensato os provocaré a ira. E Isaías dice resueltamente, fui hallado de los que no me buscaban, me manifesté a los que no guardaban, no preguntaban por mí. Pero acerca de Israel dice, todo el día extendí mis manos a un pueblo rebelde y contradictor. Y Romanos, los invito a que vean el comentario de Romanos. Ahí está el apóstol Pablo exhortándonos con respecto a la obediencia a la ley, a que la fe viene por el oír la palabra del Señor, ¿no? Y la palabra del Señor es sus mandamientos, sus instrucciones, y es cuando tú los obedeces que verdaderamente tienes fe en el Señor, ¿no? Porque anularíamos por la fe los mandamientos, como dice el apóstol Pablo en Romanos 3:31, en ninguna manera, sino que confirmamos la ley por la fe. O sea, cuando decimos tener fe en el Señor, guardamos sus mandamientos. Por ende, confirmamos la fe que tenemos a través de la Torá. Porque la fe es obediencia a la ley, a sus palabras. Y también el apóstol Pablo, y con este cerramos, el capítulo 7, verso 12 de Romanos, dice, de manera que la ley a la verdad es santa, y el mandamiento es santo, justo y bueno. No le pegaste ni una. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo, justo y bueno. Así que, familia, que hoy hayamos reflexionado acerca de estas 10 palabras, la relación que tienen con Yeshua, sus enseñanzas, el propósito de habernoslas dejado como instrucción y el poder ver en esta breve comparativa o en esta breve relación de lo que dice la Torá con respecto a las palabras de Yeshua, que Él vino a instruirnos acerca de eso, que ese es su camino, ese es el camino que Él dice, si me aman, guardan mis mandamientos. Mis mandamientos son eso, la ley de Dios, sus palabras, ¿no? No hay mandamientos diferentes. Es su palabra la que nos ha encomendado guardar, porque el hombre que los haga vivirá por ellos. Y estas palabras confirman, testifican acerca de la fe que profesamos acerca de nuestro Dios. Así que familia, espero que el Señor nos haya instruido hoy y nos haya enseñado acerca de sus palabras. Que el Todopoderoso les bendiga en esta hora, les guarde, les proteja, les prospere, que la palabra del Señor halle cabida en sus corazones y pueda llevar el fruto que el Señor espera que lleve. Y no olviden las palabras que dijo nuestro Mesías Yeshua: si permanecen en mis palabras, serán verdaderamente mis discípulos y conocerán la verdad, y la verdad los hará libres. Shabbat Shalom a todos.